Señor presidente de la Fundación FAES, señora alcaldesa de Madrid, señor don Enrique Krauze, señora de Krauze, señora presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, señoras y señores, quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de todos ustedes en este acto, un acontecimiento de relevancia que nos congrega en torno a la figura del ensayista e historiador mexicano Enrique Krauze, a quien se hará entrega del 5º Premio FAES de la Libertad. En este año, FAES cumple su 25º aniversario y esta es, sin duda, una gran ocasión para celebrarlo. Hace ya 5 años, en el 2009, que FAES instituyó este premio a iniciativa de su presidente, José María Aznar, y con esta decisión la Fundación ha querido reconocer desde entonces públicamente las trayectorias más dedicadas y las personalidades más ejemplares en la promoción de la causa de la libertad. Desde entonces han sido 4 las figuras de primer orden a las que FAES ha otorgado este premio, como prueba del reconocimiento a su notable contribución en pro de la libertad. Su Majestad el Rey don Juan Carlos recibió el primero. En la persona del Rey, la Fundación quiso reconocer su protagonismo y su visión determinantes para el éxito de la gran obra colectiva de convivencia en democracia y en libertad que fue la transición española. La segunda personalidad en recibir el premio fue la baronesa Thatcher. Margaret Thatcher es un símbolo de la lucha contra el totalitarismo soviético y una tenaz defensora del vínculo atlántico. Una personalidad sin la que no es posible entender cabalmente el último tercio del siglo XX y cuya obra de gobierno fue, ante todo, la expresión coherente de una firme convicción en la fuerza transformadora de la libertad. En 2011, FAES premió al presidente de Israel, Shimon Peres, por su destacada contribución a la defensa de su país como una sólida democracia en un contexto tan problemático, y por su esfuerzo en asentar el futuro de Israel sobre la base de la paz con sus vecinos. Un año después, premiamos al escritor Mario Vargas Llosa, sin género de dudas uno de los más importantes y lúcidos defensores contemporáneos de la idea de libertad, siempre presente en su obra literaria y ensayística. Su defensa inteligente y serena de la libertad es un ejemplo de compromiso personal, pero también una fuente de inspiración intelectual que alimenta la mejor reflexión que esta causa requiere. Hoy, como secretario general de la Fundación, me cabe el honor de certificar que el patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, en la reunión del pasado 16 de junio, a propuesta de su presidente, acordó por asentimiento conceder el Premio FAES de la Libertad 2014 a don Enrique Krauze. La trayectoria intelectual de Enrique Krauze es un ejercicio constante, poner en el centro de la historia el valor de la libertad y de la responsabilidad que conlleva su ejercicio. De ahí su interés por el cultivo de la biografía, como el espacio en el que los individuos comparecen ante la historia en tanto que dueños de sus propias decisiones. Reivindicar el papel de la libertad en la historia es reivindicar lo genuinamente humano, aunque esta tarea se enfrente a las modas historiográficas que desde finales del siglo XX decretaron la muerte del sujeto, de lo individual y de su libertad para disolver en ese pensamiento la misma idea de responsabilidad. Para la libertad, Krauze no ha escatimado su voz, ya fuera para denunciar la manipulación legitimadora de la violencia terrorista de ETA por parte de ciertos medios de comunicación en su país, o para apoyar la lucha de la oposición democrática en Venezuela, o como ha hecho recientemente para alertarnos del despertar de lo que denomina el monstruo dormido del antisemitismo europeo. Ese carácter único y singular, ese carácter distintivo de la libertad, hace buena en la obra de Krauze la máxima del profesor Isaiah Berlin, tan admirado por él, cuando explicaba que cada cosa es lo que es. La libertad es la libertad y no igualdad, equidad, justicia, cultura, felicidad humana o una conciencia tranquila. Permítanme concluir recordando que el año 2014 es el del centenario del nacimiento de Octavio Paz. Al premiar a quien, entre otros méritos, es continuador de su obra, quisiéramos que el reconocimiento que hoy recibe Enrique Krauze
precisamente en este año quedara también asociado a este recuerdo, que es un recuerdo valioso y compartido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este acto de entrega del quinto Premio FAES de la Libertad. Como acaba de explicar Javier Zarzalejos, tuvimos el honor de iniciar esta serie entregando el primer Premio de la Libertad a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y contar con su presencia y la de Su Majestad la Reina Doña Sofía en coincidencia con la celebración de nuestro 20º aniversario. Distinguimos después a Margaret Thatcher, primera ministra británica, a Simón Peres, presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz, y a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. El Premio FAES de la Libertad se ha convertido en un gran acontecimiento cultural, del cual la fundación que presido se siente orgullosa. Hoy lo estamos de manera especial porque celebramos nuestro 25º aniversario y hacemos entrega de la quinta edición a un gran amigo de España y de esta casa, Enrique Krauze. Editor, crítico e historiador, incansable defensor de la libertad mediante la palabra y mediante la cultura. Enrique Krauze nació en la Ciudad de México en 1947. Estudió y explicó Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en Historia por el Colegio de México en 1974. En 1976 recibió el premio Magda Donato por su obra titulada Caudillos culturales de la Revolución Mexicana. Y un año más tarde comenzó su muy conocida colaboración con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que fue secretario de redacción y luego subdirector. En 1992 fundó la editorial Clio y en 1999 la revista Letras Libres, de extraordinaria importancia en toda América Latina y en España, donde también se edita, ayudando a hacer realidad el español como nación cultural común. Ingresó a la Academia Mexicana de la Historia en 1990. En 2003 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que tuve el honor de imponerle. Es miembro del Colegio Nacional de México desde 2005. En 2008 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Ha merecido, entre otros, el Premio Comillas de Biografía y el Premio Nacional de la Historia del Gobierno mexicano. Imparte clases habitualmente en algunas de las universidades más importantes del mundo. Su obra lo acredita como un maestro del artículo periodístico, la biografía, el ensayo y la crónica. Destacadamente Biografía del Poder, Siglo de Caudillos, Por una democracia sin adjetivos, Para salir de Babel, Retratos personales, El poder y el delirio, De héroes y mitos, y Redentores, Ideas y poder en América Latina, entre otras. En sus textos defiende un liberalismo capaz de paliar la tendencia relativista del poder, un temple y una actitud que permiten mirar el mundo críticamente para reforzar la verdad y la libertad. Para Krauze, la libertad no es solo un producto deseable de la política. La libertad es también un rasgo primario de la persona. De ahí que su enfoque sobre la historia sea biográfico, alejado del paradigma que tanto ha dominado en las ciencias sociales, que deducen mecánicamente las acciones de los hombres del contexto en el que están. No por casualidad, Letras Libres comenzó a publicarse en España en 2001 con un número dedicado a los nacionalismos, titulado Los fanatismos de la identidad. Con su elección y su maestría del género biográfico, Krauze desafía un arquetipo que conduce necesariamente a la irrelevancia de las personas en la historia cultural y política. Él, por el contrario, afirma la presencia de los sujetos en la historia, su importancia decisiva para comprender incluso los hechos de mayor alcance social. Y al hacerlo, afirma también la responsabilidad por sus actos, que nunca están dados de antemano.
Las ideas o las tiene alguien o no existen ni se difunden. Las decisiones o las toma alguien o no existen ni tienen efectos de ningún tipo. La biografía no solo ha de iluminar el contexto de una idea o de un acontecimiento, sino que ha de mostrar la libertad de la que proceden. Krauze fija su atención en las vidas concretas, cargadas con todo el peso de su humanidad. Narra la vida, por emplear la expresión que da título a una de sus obras, con toda su densidad. Y narra también la historia del narrador, como biógrafo de biógrafos, porque la decisión de poner la vida en primer plano de la historia es en sí misma un acontecimiento cultural que merece atención. En la temprana crónica titulada Tránsito por Sudamérica de 1979, Enrique Krauze escribe que sostener el desencanto a través de épocas dogmáticas es una herejía difícil, pero es una herejía que está en la naturaleza misma del auténtico intelectual. Así es, sostener el desencanto cuando hasta el paisaje es cómplice de la falta de libertad política ha sido una de las más acabadas tareas de Enrique Krauze a lo largo de toda su vida. Él promueve el desencantamiento del dogma de que la pobreza material y moral es inevitable, de que la violencia y la opresión carecen de remedio, de que la falta de derechos y libertades es propia de determinados países o de determinados contextos y de que hay que aceptarlo resignadamente. Y la herejía contra el dogma impuesto se llama libertad. El desencantamiento lúcido y esperanzado de Krauze busca causas y señala remedios. Es el de quien sabe que las cosas pueden ser distintas, pueden ser mejores, que ninguna maldición condena a los pueblos, sino que ellos mismos se condenan o se redimen con sus actos, y especialmente por los actos de quienes los gobiernan. De este modo pone ante nuestros ojos, nuestras propias responsabilidades y también nuestras limitaciones. Cualquier relación humana tiene en la libertad del otro un límite inevitable, porque las personas no están hechas de una vez por todas, sino que van eligiendo a lo largo de su vida lo que quieren ser. Y a veces eligen dejar de ser lo que eran y pasar a ser algo distinto. Las circunstancias existen, pero raramente somos víctimas de ella. La libertad impide que se termine de conocer completamente a alguien y hace que en ocasiones pueda sorprendernos dando a su vida giros y rumbos nunca previstos, elegir caminos que no son los que conocimos, caminos nuevos que nadie imaginó. De esta manera están hechas las vidas que Krauze narra, porque esa es la trama profunda de la historia, como todos sabemos por experiencia. Alegrías y decepciones, vidas que perseveran y vidas que se transforman. En ese empeño, Enrique Krauze ha levantado una obra cultural que tiene ya una amplitud y una hondura excepcionales. Y por esta razón, hoy recibe el Premio Faes de la Libertad. Queridas amigas y amigos, señoras y señores, la libertad ha sido el valor principal sobre el que se ha construido la historia reciente de España. Mediante nuestra Constitución de 1978, nos incorporamos a la historia universal de la libertad, que es la historia del Estado de Derecho. Libertad no solo como declaración de intenciones o como aspiración, sino como principio rector efectivo de la vida de los españoles. Un proceso mediante la ley constituyente, expresión de la voluntad originaria de todos los españoles, marco y sustento de un Estado moderno. Creamos así el más poderoso instrumento de promoción de la justicia social del que hemos dispuesto jamás. Convendría poner en claro, con números concretos, la magnitud de la transformación que hemos experimentado.
comparar el número de escuelas, alumnos, profesores, hospitales, médicos, kilómetros de líneas de transporte, renta, esperanza de vida, índice de desarrollo humano, clases medias, movilidad social. Y mostrar esa comparación a quienes, por ignorancia, por soberbia o por una combinación de ambas cosas, pretenden demoler o simplemente descuidar la inmensa obra cívica que hemos construido juntos. Comparado con la España de los años 70, permítameseme decir que hemos hecho un país sencillamente extraordinario. No he aceptado nunca la presunta excepcionalidad negativa de España, ni cuando tuve responsabilidades de gobierno, ni después. Por eso creo que la respuesta a lo que nos pasa no está en dejarnos llevar por la melancolía, ni en deslizarnos por un derrotismo siempre acechante. Se detecta una tentación de revivir el relato del 98, lleno de buenas intenciones, pero lleno de graves errores, para explicar España como la historia circular de un fracaso. Y no lo es. Sí, hemos cometido errores. La perfección, al parecer, solo está al alcance de los nuevos totalitarismos, de soluciones mágicas, infalibles y además gratuitas. Sí, el rendimiento de nuestras instituciones puede y debe mejorar sustancialmente. Sí, es verdad que no será fácil recuperar a muchos ciudadanos instalados en la desafección. Y sí, es preciso renovar la confianza en la política, pero no para hacer concesiones al populismo, sino para fortalecer la democracia, no para extender la sombra de la sospecha, sino para despejarla. Pero nuestro proyecto de convivencia democrática ni merece ni necesita enmiendas a la totalidad, que nunca, repito, nunca han traído los efectos regeneradores que se les suponía. Creo que la democracia española de 1978 solo ha decepcionado a los que nunca quisieran su éxito, a los nostálgicos del privilegio o de la vanguardia revolucionaria, que a fin de cuentas vienen a ser lo mismo. Ese gran logro es en primer lugar un hecho moral, porque es un éxito construido sobre las virtudes cívicas de la gran mayoría de los españoles. Virtudes que nos rescataron de lo peor de nuestra historia y que, sin embargo, hoy algunos quieren retratar como deficiencias que vician en su origen la transición y el pacto constitucional. Admitamos que ese logro está hoy en cuestión, en España y en todo el ámbito democrático europeo. Vuelven los viejos conocidos de la historia de Europa. Reviven los agentes de la destrucción de la paz, la libertad y la democracia, dispuestos a dejar su huella también en el siglo XXI. Al calor de la crisis económica y del descrédito de las instituciones, en medio de un cambio de paradigma económico y social lleno de lógicas e incertidumbres, el nacionalismo y el populismo, ellos son quienes fabrican nacionalistas y populistas, no quienes los resistimos. Nacionalismo y populismo emergen para ofrecer recetas que son hoy tan falsas como lo fueron en el pasado, e igualmente destructivas. Y hay que decirlo precisamente cuando hablamos de libertad. La libertad solo puede existir dentro de la nación y en las instituciones que dan contenido a nuestra condición de ciudadanos. Ni los rupturistas de la identidad, ni los de la revolución quieren regenerar la democracia. Buscan simplemente acabar con ella. La corrupción económica e institucional es una amenaza verdaderamente existencial para la democracia. Pero no lo es menos la corrupción de la política.
la de quienes malversan las inquietudes de los ciudadanos, la indignación y el desafecto para conseguir réditos partidistas a costa de la frustración. Creo sinceramente que debemos trabajar desde un compromiso lo más amplio y activo posible para que no triunfen los que creen que la historia puede deparar una segunda oportunidad a sus delirios extremistas, felizmente sepultados bajo el muro de Berlín. Y creo sinceramente que ese mismo compromiso, que debe ir más allá de los partidos, tiene que garantizar la nación como comunidad, comunidad de derechos y obligaciones, comunidad económica, pero también comunidad afectiva, cultural y humana. La alternativa a la unidad no es una cuestión de procedimientos, es el final de nuestro marco de convivencia. Amigas y amigos, hace mucho tiempo que renuncié a mis responsabilidades políticas, más de una década. Pero la nación no hay que defenderla y apreciarla solo por tener responsabilidades, sino también por sentido de la responsabilidad. Porque es la piedra angular de nuestra libertad de ciudadanos y porque la destrucción de las naciones sería la destrucción de Europa y de la posibilidad misma del proyecto europeo. Creyendo firmemente esto, en los últimos años he realizado intervenciones públicas en su defensa. Y hoy mantengo el mismo compromiso personal, ético y político a la vez, al que he querido ser fiel a lo largo de toda mi vida pública. Se podría resumir lo que nos pasa diciendo que se pretende devolvernos 40 años atrás, a un dilema admirablemente superado por los españoles, que decidieron reforma frente a ruptura, pluralismo frente a conflicto civil, reconciliación frente a rencor. Decidieron que convivir valía más que vencer. Se trata para algunos de fabricar una falsa encrucijada histórica para imponernos otra cosa, para que esta vez nos equivoquemos de camino. Este es el fondo de los proyectos que quieren romper por la fuerza de los hechos nuestro marco político. Por eso, hoy, a la altura de octubre de 2014, el diálogo con el nacionalismo identitario ha de comenzar por decirle, con claridad cristalina, que sus actos y sus propósitos no solo vulneran el modelo constitucional de organización territorial del Estado, sino que lesionan de manera inaceptable los derechos de los ciudadanos. Esto es lo que ocurre cuando a los ciudadanos de toda España se les priva de su derecho a decidir, cuando a los catalanes se les quiere forzar a una elección que, como mínimo, cercenaría una parte de su identidad, cuando se pretende expropiarlos en Cataluña de su nacionalidad, cuando se les quiere negar la historia de la que forman parte y expulsarlos del espacio público, cuando se busca convertir al conciudadano en extranjero. Que nadie se engañe, este es el efecto del nacionalismo cuando actúa sin límites, es decir, de manera antidemocrática e ilegal. Esta es la gran obra del nacionalismo. Un paisaje de ruptura, división y frustración en Cataluña. Romper, dividir y frustrar. Una ruptura que proyecta frente al resto de España. Una división que ha llevado al interior de la sociedad catalana. Y una oscura frustración que pasará por mucho tiempo y pesará por mucho tiempo en el ánimo y las actitudes de los catalanes. ¿Qué ha ganado Cataluña? ¿En qué ha mejorado? En nada, como no sea en profundizar en las fracturas, en asomarse a un futuro de empobrecimiento e inestabilidad y alimentar a todos los que ya acreditan una experiencia centenaria en llevar a Cataluña al fracaso
y presentarlo además como un éxito patriótico. El nacionalismo ha querido hacer de España la víctima de la ruptura y ahora quiere hacerle responsable de la frustración. Pero los nacionalistas deben mirar a quienes han prometido que la independencia sería una suerte de golpe de Estado legal, sin riesgos y en Europa. En el nacionalismo se ha impuesto una lógica de desestabilización. No tenía por qué haber sido así, pero es la opción que ha tomado. Quiere romper no porque se hayan incumplido las expectativas de autogobierno contenidas en la Constitución, sino precisamente porque se han cumplido. Lo que impugna no es una forma de interpretarla, sino su continuidad y la del Estado como organización política común, como Estado de Derecho y como garantía de igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. El reconocimiento de la diversidad es una característica distintiva de nuestra Constitución. Desde ella se han hecho esfuerzos genuinos de encuentro, de comprensión y de incorporación. Esfuerzos que dieron resultados, que algunos en Cataluña tal vez recuerden hoy con nostalgia. La inmensa mayoría de los españoles viven con normalidad sentimientos de identidad compartidos, sin extravíos fanáticos ni pretensiones excluyentes, como corresponde a una sociedad abierta, tolerante y madura. Por eso, si diéramos pábulo a esos extravíos del fanatismo, si acogiéramos la política del órdago como base de diálogo, no abriríamos ninguna operación de reforma, sino que estaríamos deshaciendo nuestro acuerdo democrático y el fracaso, en consecuencia, estaría garantizado. Amigas y amigos, creo que es ridículo conducirse como si fuera posible abordar nuevamente las grandes decisiones que se adoptaron con patriotismo y con plena lucidez al inicio de nuestro proceso democrático. Y es más ridículo aún cuando se propone como solución, no como solución a un fracaso, sino como solución a un éxito, que es lo que el nacionalismo radicalizado pretende en su ofuscación: poner fin al éxito de España. Pero nuestra historia no puede deslizarse hacia donde no queremos la inmensa mayoría y hacia donde quieren unos cuantos. Existe una clara voluntad política mayoritaria que debe tener en el día a día de nuestro país el peso que ha acreditado en sucesivos procesos electorales. Y no me refiero a mayorías silenciosas u ocultas, sino a mayorías que han hablado con toda claridad. La sociedad española debe resistirse a esa especie de hechizo político que en ocasiones paraliza la voluntad general y la sustituye por voluntades minoritarias, incluso por voluntades residuales que actúan sobre el conjunto del país, que fijan su agenda, que agotan sus recursos y energías en empeños absurdos en un contexto como el que marca la crisis actual. El Estado siempre y en todo momento debe transmitir la fuerza y el sentido de la voluntad mayoritaria a la política diaria, a los asuntos cotidianos y a la vida de la gente. Tenemos un problema político porque el nacionalismo, en vez de convivir bajo el techo común de la Constitución, ha optado por la confrontación y la ruptura. Y ese grado de confrontación que el nacionalismo quiere hacer inevitable, sencillamente no podemos ignorarlo. España no puede ser a la vez lo que quiere la mayoría y lo que pretenden las minorías rupturistas. La democracia es un compromiso de respeto entre mayorías y minorías, pero ese compromiso es radicalmente incompatible con la ruptura. Sé muy bien que el momento en que vivimos invita a la confusión y al desistimiento, pero los hechos que quieren hacer buena la leyenda de nuestra anomalía deben encontrarse con nuestra perseverancia en la normalidad.
Perseverancia en la defensa de las instituciones, en la apelación a los valores realmente constructivos de nuestra sociedad. Perseverancia en la defensa de nuestra realidad constitucional, que va más allá de mitificaciones innecesarias y que ha demostrado ser el mejor instrumento para el progreso de nuestro país. Nuestra responsabilidad como españoles de hoy se cifra en el hecho de negarnos a dejar de ser lo que somos. Hay que mejorar las cosas, hay que reformar mucho, pero sin dejar de ser lo que somos. Porque lo que somos es bueno y nos ha permitido llevar a nuestro país al mejor momento de su historia sin comparación posible. Esta es una responsabilidad de gran exigencia cívica que no podemos transferir y que no debemos eludir. Si otros buscan la confrontación, tendremos que asumirla, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos la mejor política, la que trabaja para articular voluntades, para sumar personas, para sumar proyectos, para renovar la invitación a la concordia dentro de la ley. La política que integra visiones plurales de España en un acuerdo democrático, la que se compromete con las expectativas y con las inquietudes reales de los ciudadanos. En suma, la política que nos permite seguir respondiendo juntos a los desafíos de libertad y progreso que compartimos como españoles y como europeos. En ese esfuerzo debemos procurar contar con los mejores ejemplos. Hoy premiamos uno de ellos, el ejemplo cívico e intelectual de largo aliento de Enrique Krauze. Si los tenemos presentes, estoy seguro que lograremos nuestro propósito, de ser un firme eslabón más en la continuidad histórica de la mejor España. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Presidente de la Fundación FAES, expresidente del Gobierno de España, doña Ana Botella, alcaldesa de Madrid, doña María Dolores Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha. Señoras y señores, me siento inmensamente agradecido con FAES por este reconocimiento compartido con estadistas que han trascendido a su tiempo, como el rey Juan Carlos, Shimon Peres, Margaret Thatcher, y me emociona igualmente compartirlo con un autor universal, mi admirado y querido Mario Vargas Llosa. Mi única respuesta es la promesa de seguir defendiendo la libertad en la revista Letras Libres y en mis escritos. No son estos tiempos propicios para la libertad. En casi todo el mundo está en repliegue. ¿Recuerdan ustedes el siglo XX? Parece tan remoto como el telefax o los telegramas. Se despidió con hermosas promesas. Habíamos dejado atrás, eso creíamos, lo que Hannah Arendt llamó el mal absoluto, la barbarie extrema del nazismo y el comunismo, los campos de exterminio y el Gulag. La Unión Soviética, que pocos años atrás parecía doblegar a las débiles democracias occidentales, había declarado abiertamente, caso único, su quiebra histórica. Y no se detenían ahí los prodigios. ¿Quién anticipó el paso de la China de Mao a la de Deng Xiaoping? Nadie, y sin embargo ese tránsito inverosímil del Estado total al mercado global ocurría frente a nuestros ojos. A la libertad política, es verdad, le faltaba recobrar y conquistar espacios, pero el triunfo del libre mercado parecía ya irreversible y otras libertades morales, sociales, sexuales, civiles,
abrirían muy pronto sus propios cauces. Y así fue, por fortuna, en muchos casos. Pero esperábamos mucho más. Esperábamos que el siglo XXI cumpliera el célebre título de Benedetto Croce, la historia como hazaña de la libertad. El azar gana a veces la partida. El azar y esas vastas fuerzas impersonales de las que hablaba con horror y resignación T.S. Eliot. Desde el subsuelo mismo de la historia reapareció el fanatismo de la identidad religiosa, con el designio de imponer al diverso yo de la democracia la obediente uniformidad de un nosotros teocrático. Nadie lo probió, ni siquiera Isaiah Berlin y Karl Popper, los grandes profetas de la libertad. En unas conferencias transmitidas por la BBC de Londres en 1951, que comenzaron a cimentar su fama pública, Berlin se refirió a 6 enemigos de la libertad: Helvécio y su racionalismo mecánico, Rousseau y su teoría de la voluntad general sobre la voluntad sumada de los individuos, Fichte y la mitología de la nación alemana, Saint-Simon y sus rígidas sociologías, Hegel y su teología de la historia, y Joseph de Maistre con su encomio de la tradición y el poder. Años antes, en el famoso libro La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper había trazado la misma genealogía, pero remontándola hasta Platón y culminando con Hegel y con Marx. Ambas críticas hicieron un formidable servicio a la causa de la libertad y ambas se sostienen en nuestro tiempo. Pero los enemigos que combatían eran puramente ideológicos, no religiosos. Ni Berlin ni Popper sospecharon que la razón liberal, nuestra razón, tuviese que enfrentar un regreso violento de la religión a la esfera política global. Y creo que no me equivoco en afirmar que ninguno de los pensadores de la libertad, de los grandes pensadores de la libertad en Occidente, Raymond Aron, José Ortega y Gasset, George Orwell, Bertrand Russell, Daniel Bell, Albert Camus, Octavio Paz, previó la vuelta de la historia que dio comienzo el 11 de septiembre de 2001 y cuyo fin aún no se avisora. Fue un bloqueo de la mirada histórica que al menos no ocultó el carácter violento y opresivo de otros fanatismos de la identidad, raciales, nacionales, evidentes en las guerras de limpieza étnica en los Balcanes o los genocidios de África. En otras palabras, no ocultó el fanatismo de la identidad llamado nacionalismo y racismo. Y tampoco impidió constatar el surgimiento de nuevas formas de dominación en regiones como América Latina y la Unión Soviética, herederas de viejas culturas autoritarias. Cobijado por el mito de Fidel Castro, en América Latina reapareció, en Hugo Chávez, la enésima mutación del demagogo, del caudillo populista, del redentor. Y en Rusia, los siglos de ortodoxia y el zarismo reconstruyeron un ícono viviente, Vladimir Putin. La libertad en el siglo XXI enfrenta esos desafíos y muchos otros, como la paradoja china de un capitalismo de Estado sin libertad política. Ante esos nuevos adversarios y antiguos adversarios, la libertad occidental, su concepción, su práctica, no puede ni debe desfallecer. El repliegue debe de ser temporal, para tomar fuerzas, para adquirir perspectiva histórica, para imaginar con creatividad nuevas soluciones más realistas, más prácticas a las nuevas formas de opresión y a los problemas ancestrales de pobreza y marginación que, es verdad, minan los fundamentos mismos de la sociedad abierta. Y algo más debe hacer el pensamiento liberal. Debe ejercer la autocrítica. La propia libertad económica conspiró contra sí misma, provocando, en su falta de reglas, de límites,
una crisis que hizo más por desprestigiar las virtudes del mercado que todas las ideologías totalitarias juntas. ¿Cuál ha sido el resultado? La libertad está sobrevaluada, comenzaron a propagar los cínicos de siempre o los nuevos escépticos, con el efecto previsible de anestesiar la indignación ante la injusticia y abandonar a su suerte a quienes padecen ahora mismo la opresión y el ahogo de las libertades. Pienso en los jóvenes de Venezuela, pienso en su soledad. Ellos no necesitan lecturas liberales, ellos conocen de manera inmediata el significado de la libertad, porque la libertad, como el aire, solo se vuelve tangible, se palpa cuando falta. Pero a ellos, ¿quién los escucha? Escuchémoslos nosotros. En esta ocasión tan significativa para mí, quisiera enviar un saludo solidario a esos valerosos jóvenes venezolanos y unir mi voz a la de quienes en foros diversos, incluida las Naciones Unidas, han exigido la libertad inmediata de Leopoldo López, preso político del régimen que ha convertido al país petrolero más rico del mundo en lo que paradójicamente siempre buscó, una nueva, precaria y pesarosa Cuba. Finalmente, quisiera dedicar una reflexión a la preocupante situación de la libertad en dos países que me competen directamente. México, el puerto de libertad que abrigó a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, y España, nación que inventó el sustantivo liberal, país que desde los 70s ha sido vanguardia democrática del orbe hispano, tierra que por razones de amistad, de admiración, de lengua y cultura, considero mía. Dos fuerzas terribles y convergentes amenazan la libertad en México: la corrupción y el crimen. Ambas hunden sus raíces en la historia y no es este el lugar de explorarlas. Pero es un hecho doloroso que la democracia, que descentralizó el poder, que liberó las energías políticas y cívicas del mexicano, tuviera el efecto centrífugo de alentar también poderes oscuros que ahora imponen su ley sangrienta en algunas zonas ya intransitables de México. Hay fuerzas del bien que se le oponen y son mayoritarias. Las decenas de millones de mujeres y hombres que trabajan honestamente y que esperan mejorías tangibles de las importantes reformas que se han aprobado en los ámbitos de la energía, la educación, las finanzas y las telecomunicaciones. Pero la vieja corrupción se ha refugiado en estados y municipios, en algunos de ellos, hay que subrayar, en algunos de ellos, y ha establecido una alianza natural con el crimen y el narcotráfico. De este infierno no hay salida fácil. Hay que vertebrar casi desde el origen un Estado de derecho que no solo respete y haga respetar las leyes y libertades, sino lo más preciado, que haga respetar y respete la vida misma. No sé cuánto tiempo nos llevará la tarea, tal vez una generación, pero es una batalla que se puede ganar y se va a ganar, no tengo duda. El respeto a la vida y el Estado de Derecho me lleva a proponer una modesta reflexión sobre España. Después de una terrible guerra civil, después de décadas de una férrea dictadura, España hizo un pacto consigo misma. Un pacto de civilidad que provocó la admiración del mundo y, no lo olviden, por favor, fue el catalizador del cambio democrático en América Latina. La civilidad a la que me refiero no es algo abstracto,
se manifiesta, por ejemplo, en el respeto a la vida individual que se advierte en hechos aparentemente nimios, como por ejemplo la indignación ante cualquier crimen pasional que llega a las primeras páginas de los diarios. Esa consideración por la vida es el cimiento imprescindible de una sociedad abierta y moderna. Contra todo pronóstico, España se volvió esa sociedad moderna y abierta. En esta crisis, España no puede cerrar los ojos al milagro de civilidad democrática que ella misma construyó y que le permitió dar un salto histórico en todos los órdenes. Al hacer el encomio de esa civilidad, al recordar aquel pacto, no cierro los ojos en absoluto a los problemas por los que atraviesa. Pero es mi deber de amigo advertir los riesgos del populismo que veo crecer en España, sobre todo entre la gente joven. Ya vimos en la Argentina peronista esa película. Ya vimos su más sombría versión en la Cuba de Fidel Castro. Y ya vimos, y la seguimos viendo en tiempo real, en la Venezuela destruida por el chavismo. A ese horror, hecho de humo y mentira, lleva el populismo. Destruye por generaciones la noción misma de civilidad, instaura el culto a la personalidad, empobrece a las naciones, envilece la vida pública y parte en dos mitades irreconciliables a la sociedad. La sensatez debe privar sobre la desesperación en España. Es la batalla definitiva por la libertad. Se va a ganar, la vamos a ganar, estoy seguro. Gracias a FAES una vez más por este premio tan preciado. Gracias por permitirme abrazar a tantos amigos entrañables. Con ustedes, para ustedes, recuerdo ahora el legado de Octavio Paz y la tácita promesa que le hicimos sus amigos y colaboradores: vivir por la libertad bajo palabra. Muchas gracias.